Vale, ya estamos grabando, ya estamos en directo, ya estamos en línea. Tener el teléfono, si podéis, al lado para vayamos a ir comentando de imágenes que hemos ido compartiendo, ¿vale? Sobre casos clínicos concretos, ¿vale? Lo que vamos a enfocar esta clase a hablar de las patologías de la zona lumbar, ¿vale? Dolores dolores irradiados, metámeras y todo aquello que nos puede venir a consulta con un problema en la zona lumbar, que duela o no en la lumbar y saber enfocar el diagnóstico diferencial de manera adecuada para ver si hay que actuar sobre la zona lumbar o no, eh, e incluso si hay que hacer maniobras, será adecuado hacer maniobras de tipo estructural directas o funciona mejor un trabajo funcional, un trabajo de respuesta de movilizaciones, incluso de tejido blando, ¿vale? Entonces, yo voy a ir compartiendo pantalla y en cuanto me escribís por ahí o Iván que tiene activado, me alzáis la mano o lo que sea, cuando no veáis de lo que yo estoy hablando, ¿vale? Entonces, eh, voy a compartir pantalla y me voy a ir a este PDF. ¿Lo veis? Sí, Diagnóstico diferencial de la columna lumbar, ¿sí? Vale, vamos a ir saltando de un lado a otro. Yo no sigo protocolos, no sigo un orden estricto, así que vamos a lo que nos interesa, ¿vale? Muchas de las cosas que aparecen aquí ya hemos hablado de ellas, por lo cual voy a saltar adelante, ¿vale? Entonces vamos a hablar de... Vale. Aspectos generales, no vamos a hablar de eso porque ya lo sabéis, la forma de la columna. ¿Veis la imagen completa? ¿Sí? Os escucho y si no me escribís por aquí o por el WhatsApp. Y si no, echarlo al lado izquierdo de la pantalla, lo que estáis viendo. ¿Sí? ¿Lo veis? Ok. Aquí de esto ya hemos hablado, de la forma que tiene la columna, de la forma que tiene la vértebra, ¿vale? En este caso la lumbar. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la columna lumbar, como ya dijimos y hace falta recalcar, es una vértebra especialmente más densa porque tiene que soportar más peso, ¿verdad? Eso es lógico, final de la columna, conforme más abajo, más denso es su cuerpo, ¿vale? Sus carillas más deben de soportar carga por el eje, que como sabéis cae de forma en que la lumbar por su curva, por la forma lordótica, su peso cae hacia aumentar la curva lumbar, con lo cual es normal que haya una sobrecarga en las facetas articulares o en las carillas articulares de las vértebras, en este caso de la lumbar, ¿vale? Sobre todo mientras más abajo, sobre todo L5, S1, que de hecho es de donde más patologías hay en relación a problemas lumbares, ¿verdad? Vale. Entonces, a ver que me escribís, que sí, perfecto, ok. Entonces, eh, una de las cosas es el dolor de tipología lumbar, ¿a qué puede ser debido? ¿Vale? Entonces vamos a hablar al final de ese dolor lumbar o también llamado lumbalgia, como sabéis, y muchos otros nombres que se le dan derivados al el tipo de dolor, ¿no? El tipo de dolor lumbar puede venir por cualquier estructura relacionada con esa zona, es decir, con ligamentos que haya en la articulación, con las propias estructuras
que envuelven la cápsula articular de la propia articulación de las facetas articulares, de los ligamentos que la rodean, de los músculos que le rodean o que están conectados directamente a ellos, e incluso dolores que puedan reflejarse ahí por una sobretensión de estructuras que están directamente conectadas a ellos, como son los órganos o la zona visceral por delante, ¿vale? Puede también ser un dolor secundario, como sabéis, y no primario. Cuando hablamos de dolor primario es que el dolor se origina ahí, aunque vaya para otros lados, como en el caso de una lumbociática o lumbociatalgia, ¿vale? Que es cuando ese dolor se irradia hacia el miembro inferior, ¿vale? Si ese dolor es de origen lumbar, de origen local, que afecta estructuralmente a la salida del nervio en esa zona, ya sea por estrechamiento del canal, ya sea por que el disco está protuyendo hacia atrás o porque en la zona fibrosa, el anillo fibroso del disco se ha rasgado y el núcleo sale hacia afuera y protuye o hernia, esa hernia producida por la salida de ese núcleo, contacta con la zona nerviosa, la zona radicular nerviosa que va, en este caso, de la zona lumbar, sobre todo lumbar media baja, hacia el miembro inferior, ¿vale? Y puede haberse el dolor irradiado hacia abajo, ¿vale? O incluso cuando hay fallos de este tipo, pueda darse en el que diferenciar el caso de que contacta con el nervio e influye en cómo el nervio se va a reaccionar, que eso puede reflejarse, hay que entender que puede reflejarse en dolor, que pueda centrarse en el glúteo, que pueda afectar a la zona muscular o tejido facial del muslo, que pueda afectar a la zona de la rodilla, a la zona posterior del muslo, a la zona posterior de la pierna, incluso del pie, incluso hasta el dedo gordo puede llegar, ¿no? Pero una de las cosas más complejas es que cuando lo pinza del todo, el nervio está pinzado del todo, es muy probable que afecte a toda su ramificación. Es decir, que el dolor nos lo describa el paciente como un dolor que va de aquí y que noto el dolor hasta ahí abajo. Es decir, me duele aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Pero se puede dar que no lo pince del todo, pero sí que entre en contacto puntualmente, pero no de manera crónica, y pueda afectar a una zona concreta de su paso. Y ahí es donde se complica. Pongo un ejemplo. Puede ser que duela, que haya un dolor o adormecimiento, pérdida de sensibilidad o exceso de sensibilidad, según cómo afecte a ese nervio, a ese cable eléctrico. Puede ser que notemos dolor o, ya digo, alguno de este tipo de problemas en la zona del gemelo externo, por ejemplo, pero en el resto de su recorrido no. Entonces nos puede venir paciente a consulta con dolor en el gemelo. Una de las cosas que debemos hacer es mirar localmente dónde duele, ¿vale? Y comprobar ese tejido blando cómo está, pero en la anamnesis, sabiendo ya todo esto, esas conexiones nerviosas, debemos de llevar la anamnesis a ver si padeció o ha padecido o viene de antecedentes, de algún antecedente que nos haga sospechar de un problema lumbar, ¿sí? Que nos irradia ahí la zona. Si el dolor se origina en la lumbar y baja y le afecta a toda la pierna, pues es fácil de encontrar que el origen está aquí arriba, ¿no? En este caso. Pero puede ser que duela el pie, que duela el tobillo, que duela el gemelo, que duela la rodilla, detrás de la rodilla, que pueda doler en el muslo, que duela en la zona de piramidal o glúteo y luego duela detrás de la rodilla, pero por el medio haya como un salto de no dolor, y eso es que ahí la conexión nerviosa, algo está fallando, pero no está del todo pinzada. Y eso es lo que nos puede llevar a una confusión. Y eso tenemos
que tenerlo muy en cuenta porque es una de las dificultades para hacer el diagnóstico diferencial, ¿vale? Otra de las cosas es diferenciar el tipo de dolor lumbar de el dolor, como habíamos visto en otras ocasiones, del tipo sacroiliaco. Ya vimos cómo funciona el sacroiliaco, ya vimos la movilidad restringida que tiene el sacroiliaco, es una articulación móvil, pero que está muy limitada en su movimiento, y la inflamación o la sobresolicitación de esta articulación entre el sacro y el ilíaco, o sea, los movimientos de la pelvis, pueda hacernos confundir por la cercanía y por doler la zona, ¿vale? Pueda confundirnos a un tipo de dolor lumbar. Nos puede venir la persona, nos describe un dolor por aquí abajo y la propia persona pues piensa que es un dolor de tipo lumbar, ¿no? Nota como una lumbalgia, ¿vale? Pero puede ser que sea un dolor de tipo, eh, de tipo sacroiliaco y no lumbar, ¿vale? En ese caso, hay que darle a donde toca, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferenciamos? Pues ya sabéis, hacer la prueba de compresión del ilíaco sobre el sacro, ¿vale? Para ver si ahí está dolorido, si el dolor se origina ahí, si aparece ahí, o si el dolor aparece más en la presión de la propia vértebra. ¿Os acordáis que hacemos la presión sobre la espinosa para comprimir las facetas articulares y ahí se origina o se reproduce, se desencadena el dolor que sería un dolor de tipo facetario, ¿no? En ese caso, de las carillas articulares. También el dolor puede deberse en esa zona a un dolor de tipo discal, como hemos dicho antes, ¿vale? El disco es muy sensible en su alrededor, en la parte de su superficie, ¿vale? Y todo lo que sea que él sufra en su alrededor o todo lo que le comprima en su parte alrededor o le haga bombar hacia afuera, ya sea por protusión o hernia, puede producir un dolor. Pero ese dolor, en cualquier caso, en reposo, debería remitir, ¿vale? Un dolor que te duele en cualquier momento, ¿vale? Quiere decir que el nervio está comprimido, está apretado o hay una inflamación. Puede ser una inflamación nerviosa o puede ser una inflamación articular, pero hay una inflamación, ¿vale? Hola, ya he podido entrar. Hola José, quita tu sonido, porfa. Sí, sí, ya lo quiero. Gracias, bienvenido. Eh, Entonces, a lo que íbamos, ¿no? Entonces, todo eso, tenerlo en cuenta a la hora del dolor lumbar, que como os digo, es uno de los capítulos del paciente, me atrevo a decir, más complejo, ¿no? El tipo de dolor que viene a consulta por un dolor lumbar, o lo que llamaríamos una lumbalgia, es el tipo de dolor crónico, cuando se hace crónico o ya se ha repetido anteriormente, es uno de esos dolores que es más difícil de solucionar. Fijaros que digo solucionar, porque aliviar puede llegar a ser relativamente fácil, ¿verdad? Porque el dolor normalmente se refleja, normalmente se da en la zona superficial, en la fascia, el tejido blando. Por proteger la zona se contrae y al final acaba doliendo todas las estructuras que envuelven a lo que es la propia columna lumbar, pero cuando el dolor, eso se produce, pues el alivio con ejercicios, con movimientos, con movilizaciones pasivas, con relajación del tejido blando, podemos aliviar temporalmente, pero la solución sí que es compleja porque suele ser un dolor crónico de tipo muy complejo. Y vamos a enfocarnos, de hecho, a ese paciente complejo porque ese es el que nos va a dar más resultados, ¿no? Cuando es el que nos va a dar ese plus que la mayoría de terapeutas no tiene, ¿no? Porque al final el alivio pues, se lo puede dar temporalmente una pastilla,
o se lo puede dar un relajante muscular, o se lo puede dar el reposo en cama, o se lo puede dar el hacer ciertos estiramientos o el masajito de tejido blando que lo relaje. Pero la solución sí que ya es un poquito más complejo porque hay que averiguar ese origen del dolor, la causa. Y ahí es donde vamos a incidir un poquito en hablar de eso, ¿vale? ¿Cuál es el origen del dolor? Que ahí, como siempre, quedaros con esto, va a ser multifactorial, a no ser que haya un trauma. Cuando digo trauma, lo digo en general, puede ser algo traumático físico o puede ser algo muy traumático emocional, pero cuando sea un puro trauma muy agudo, muy directo en esa zona, de afectación en esa zona, sí que se va a dar que el problema sea primario en esa zona y que afecte directamente y sea más fácil, ¿no? Pero la mayoría de dolores de este tipo, de etiología lumbar crónico, son multifactoriales, con lo cual tenemos la dificultad en que hay que averiguar no solo el problema primario, sino que hay factores alrededor que nos van a hacer que eso se cronifique, ¿vale? Por parte de la fascia, las conexiones fasciales, que son muchas, por parte de la adaptación que van a tener los órganos por delante, por parte del sistema nervioso, cómo va a adaptarse a eso, y la postura, cómo va a adaptarse a eso. Entonces hay múltiples factores y cualquier problema lumbar crónico se va a ver reflejado, va a haber adaptaciones en todo el cuerpo, ¿vale? En todo el eje central, en toda la línea de eje central, con lo cual en todo el cuerpo, menos, podríamos decir, menos en el miembro superior directamente, ¿no? Y ahí está el fracaso en consulta, ¿no? El de tratar el dolor lumbar como un factor local y de dolor localizado por un problema directamente focalizado ahí, ¿no? Cuando el dolor crónico de tipo lumbar, especialmente el de tipo lumbar, es asociado a multifactorial, factores externos que estén afectando a esto, ¿vale? Y eso es súper importante, ¿vale? Voy a ir pasando, voy a ir pasando, voy a ir pasando, voy a ir pasando. Vale, vemos aquí el dolor de tipo discogénico, que es el dolor asociado a un problema discal, ¿vale? Cuando hay un problema discal no tiene por qué haber dolor, ¿vale? El disco puede estar chafado y no doler, puede estar herniado y no doler. ¿Por qué? Porque la gente asocia, es que claro, es que como tengo una hernia, bueno, la hernia es una estructura que ha salido en el momento de que se ha roto las fibras, como digo, lo que tiene más conexiones nerviosas es su superficie, ¿vale? La parte más externa del disco, con lo cual cuando se rompe y sale el núcleo, ahí es lógico que haya dolor, ¿vale? Pero como cualquier otro dolor de tipo desgarro, ¿vale? Al cabo de unos días o unas semanas, ese tipo de dolor, por eso, debería desaparecer, ¿vale? El hecho de que salga la hernia dolerá o no lo que sale en función de si contacta con estructuras a las que pueda afectar o no. Lo que quiero decir es que puede salir la hernia y salir por un sitio en el que no afecta a ninguna estructura de tipo nerviosa y pueda no doler, ¿vale? O que en esas semanas de adaptación o de recuperación se pueda dar que se repare ese desgarro, la hernia quede fuera, el disco, como sabéis, es prácticamente agua, es prácticamente líquido, muy acuoso, con lo cual si algo queda fuera y cuelga fuera, y no hay, cuando se repara ese rasgado y no sigue habiendo esa estimulación de salir el líquido que en algún momento va a desaparecer, ¿vale? Porque al final se seca,
¿vale? Lo que va a pasar cuando se seca es que como es agua, pues queda una piel colgante y seca, que ocupa mucho menos espacio de lo que ocupaba originalmente cuando salió, ¿verdad? ¿Se entiende esto, verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una resonancia, ¿la veis? Dame el ok a la derecha, ¿sí? Ok. Pues aquí veis, es una imagen de contraste en la que vemos los cuerpos de los discos, ¿verdad? Y vemos que los discos son, en este caso, en un tono, sobre todo por el medio, en un tono blanquecino, ¿veis? Y su superficie, su anillo de fuera, es más negruzco de por sí. Entonces lo que vemos es que la parte, el núcleo, la parte central, es muy acuosa, ¿vale? Entonces aquí lo que vemos es que el líquido es lo que vemos como blanco. La tendencia al líquido es más blanco y mientras más negro, más líquido, más opaco, y el tono gris, que vemos el tono de grises, ese tono de gris es el que se diferencia el disco del cuerpo vertebral, ¿vale? Si no lo veis o tenéis alguna duda, me decís. ¿El puntero mío lo veis? ¿Veis el puntero que estoy moviendo aquí de arriba abajo? ¿Sí? Vale. Entonces aquí tenemos el cuerpo, ¿verdad? Tenemos el disco. Como vemos, la parte central es muy blanquecina, o sea que está muy sanote, tiene mucho líquido dentro. Y vemos alrededor una capa negra, ¿vale? Más fibrosa, es decir, con menos líquido, ¿vale? Entonces, ese es un disco sano. Y como veis aquí, vemos un disco que está desecado, por decirlo así, ¿vale? En el que ha perdido su parte acuosa, ha perdido, se ha secado y ha quedado, aunque en este caso, como veis, la superficie, el espacio que ocupa no ha disminuido especialmente con respecto al de arriba, ¿verdad? No ha disminuido especialmente, pero sí que se ha secado. Y como veis, queda aquí como una bola, como una bolita que queda hacia afuera. Eso quiere decir que en su origen hubo un desplazamiento, ¿vale? Una hernia, pero se ha secado y se ha quedado en el sitio, lo cual eso no tiene por qué de entrada pensar en que deba producir dolor, ¿vale? Aquí vemos una patología discal, una discopatía, en la que el disco se ha desecado, y aquí, por ejemplo, vemos otro, ¿lo veis? Que también está desecado, ¿vale? Por aquí pasan los nervios, ¿vale? La médula espinal es lo que pasa aquí más oscurito, y lo que hay alrededor es líquido, cefalorraquídeo en este caso, y como veis aquí, el cordón medular a partir de aquí, de más o menos L1, L2, L3, se forma, es como una cola de caballo, que se le llama, ¿no? Que se empieza a ver ramificaciones, no es una cuerda, no es un cordón tal cual, ¿vale? Entonces, el hecho de que el disco ocupe este espacio, en este caso hacia atrás, pueda reducir el espacio por donde pasan esos nervios y esa médula espinal, con la consecuencia de apretar los ligamentos que le rodean, el ligamento común posterior que va por aquí, el ligamento amarillo, ¿vale? ¿Vale? Si el disco está así, se ha secado, sus terminaciones nerviosas han desaparecido. Ese disco es como si estuviera prácticamente muerto, con lo cual es indoloro, no debería de doler localmente el disco, ¿vale? Si hay dolor es porque hay alguna mala adaptación alrededor, ¿vale? Ya, ¿vale? ¿Qué pasa cuando viene una persona con el dolor lumbar, ¿vale?
y con una patología lumbar y nos dice, pues nos describe esto. El cuadro clínico es, me he quedado clavado y no me puedo mover. ¿Vale? Aquí, una de las cosas que tenemos que preguntar primero es cómo se originó esto, en qué posición estabas. ¿Vale? Y lo siguiente sería si el dolor, ¿dónde localizamos el dolor? ¿No? Si está localizado ahí, si el dolor aparece aquí, si hay una discontinuidad del dolor, pero sí que duele por la pierna, si el dolor es referido y de ahí se refleja a toda la pierna, nos vamos a fijar en su posición, ¿verdad? Vamos en su postura, porque cuando hay un dolor agudo lumbar o en cualquier otro caso, lo primero que vamos a encontrar es una postura antiálgica, es decir, la persona se va a colocar en una posición, en su posición de menos dolor, por así decirlo. Entonces eso ya nos va a dar mucha información, porque si la persona viene hacia adelante, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que mecánicamente, cuando echo atrás la articulación, cuando acerco las carillas articulares, es cuando me duele, con lo cual estoy en una posición de flexión hacia adelante para abrir las carillas, para que las carillas articulares no choquen, o si el disco se ha visto afectado por una discopatía y el disco está claudicado hacia afuera, ¿vale? O sea, se ha ido hacia atrás, por ejemplo, la flexión lo que hace es aumentar el espacio de la zona fibrosa de la parte posterior del disco, ¿vale? Y querer traer, o sea, la hernia tiene más espacio de alto y bajo, ¿vale? Para que la hernia no afecte, ¿vale? Aumenta el diámetro. Si echa hacia atrás, ¿vale? Lo que ha salido hacia afuera lo chafas y se mantiene ahí fuera. Hay como ese pinzamiento, mal llamado pinzamiento, que afecta a la parte posterior, pudiendo afectar a los ligamentos y aparecer dolor en los ligamentos o aparecer dolor en los nervios que salen del interior de la médula espinal por el agujero de conjunción y pueda estar afectando a esa salida nerviosa, ¿vale? Pero es muy importante observar su posición antiálgica porque siempre no solo se quedan clavados hacia adelante, sino que encogen un poco hacia un lado, un poco hacia el otro, y nos va a dar información de cómo está esa zona a nivel mecánico para ver de qué manera se está adaptando en su posición de no dolor. O lo que es lo mismo, qué estructura es la que está haciendo sufrir para que duela. ¿Vale? Y en cuanto a las Islas Canarias, con nubes y claros, sobre todo al norte de las islas más montañosas, ahí no descartamos que estoy escuchando las noticias del tiempo. ¿Alguien tiene por ahí las noticias? El volumen. Gracias. ¿Vale? Entonces, en este caso, la anamnesis, como veis, es clave. Nada más empezar, no puedo tocar sin tener el máximo de información tanto de la postura, tanto de la posición antiálgica, como de la etiología del dolor, que nos describa el dolor, si está relacionado con un origen de movimiento que lo produjo y pueda aparecer ese dolor. Me atrevo a decir que cuando alguien viene con una lumbalgia, en la mayoría de los casos no se quedó clavado, en la mayoría de los casos prevenía de una situación en la que ya había una mala adaptación y entonces esa mala adaptación ha hecho que se dé ese dolor agudo. ¿Vale?
porque solemos pensarlo en los terapeutas, en consulta, solemos pensar que cuando nos describen, pues he cogido un peso, me he agachado y he cogido un peso para atrás y me he quedado clavado, ¿no? ¿Ese mecanismo ha podido ocasionar una hernia? Sí. ¿Ese mecanismo ha podido la musculatura desgarrarse o sobreestirarse y con la contractura, la sobretensión que viene después? Sí. Pero debe haber una debilitación ya previa en esa zona o una mala adaptación para que acabe de aparecer eso. Y ahí es donde tenemos que ir. Cuando hablamos del origen en osteopatía, hay que ir allá y no la pregunta final, sino ir a la pregunta que nos dé esa respuesta primera, ¿vale? Entonces, si viene alguien con una lumbalgia, te has quedado clavado, le preguntaríamos, incidiríamos en preguntar qué estabas haciendo, cómo estabas haciendo, si ya lo habías hecho eso antes, lo que nos da una idea de por qué antes y no ahora, por qué ha sido en esta ocasión y no en otras, si eso es un movimiento que ya sueles hacer, ¿vale? Eso ya nos informa de que ya había una debilidad antes propia o una mala adaptación. Y preguntarle si esto se ha repetido ya antes. Y si se ha repetido la primera vez que recuerda. Y esa primera vez que recuerda, por ejemplo, hace 20 años, ¿qué pasó en esa época? ¿Cómo te encontrabas en esa época? ¿Cómo sucedió en esa época? ¿Vale? Y todo lo que podamos indagar del origen de aquello, que irrumpió aquello, ¿no? O lo que es lo mismo, cuando hay un problema crónico, sobre todo de columna lumbar, es que la persona puede entrar en un feedback de loop positivo, que se le llama, ¿vale? Que es que está dando círculos en que su sistema, entre que ha habido un problema, por ejemplo, el discal, ¿no? Ha habido un problema agudo en algún momento, una debilidad en algún momento, el cuerpo ha respondido, por ejemplo, con la musculatura, y ha informado al sistema nervioso de que eso estaba así, la musculatura fija esa debilidad o fija esa lesión y el sistema nervioso entiende que eso es la adaptación que debe hacer y el sistema nervioso está ahí en ese loop y cuando se acostumbra o se cronifica, no sale de ese loop, de ese origen que ha producido el problema, el cuerpo acaba por entender, nuestro sistema nervioso acaba por entender que eso es nuestra zona de confort. Aunque sea malo, el cerebro prefiere lo que dice el dicho, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces entra en un círculo en el que de alguna manera, en la mayoría de los casos de dolor crónico, debemos incidir en romper ese círculo. Y esto es lo más difícil en consulta, pero tenemos que ir hacia ese camino. Y hacerle entender al paciente crónico, en este caso el dolor lumbar, que vamos a aliviar ese dolor lumbar, pero que si esto ya se ha repetido antes, no debemos enfocar el tratamiento a aliviar el dolor lumbar, sino que ahora te duele mucho, vamos a aliviarlo, las sesiones necesarias para aliviarlo, pero que lo que queremos es que no vuelva a doler. Y eso en la mayoría de los casos es posible, pero es muy difícil. Y tenemos nosotros que ser el que le reeduque en eso, ¿no? Y le explicamos lo del feedback, le explicamos de que puede venir de otros sitios, le explicamos de que es multifactorial para conocerle como persona, conocer sus traumas, conocer sus miedos, y eso requerirá un tiempo, requerirá un proceso que tenemos que ir explicándole poco a poco al paciente para ir indagando en dónde está ese origen y eso es imposible hacerlo en una sola sesión ni en dos, ¿vale? Entonces vamos a aliviarle, evidentemente, ese dolor, porque si no el paciente, por mucho que le cuente que da igual el dolor,
que lo que hay que trabajar es el origen, ya, pero el paciente te va a decir en todos los casos que a mí me duele, al menos alivíamelo. Yo quiero tener menos dolor y evidentemente nosotros vamos a hacer que tenga menos dolor, ¿vale? Pero ese menos dolor lo vamos a enfocar a corto plazo, pero nuestro trabajo lo vamos a enfocar, nuestro enfoque va a estar en el largo plazo. El corto plazo, el intervencionista a corto plazo es relativamente fácil. Todos los que estáis aquí ya hoy o antes de ayer ya estabais preparados para aliviar o ya tienen herramientas médicas fáciles para aliviar ese dolor agudo, ¿vale? Para darle ese alivio. Pero debemos enfocar sobre todo en el paciente crónico o de repetición a buscar el origen de dolor y que salga de ese loop de feedback positivo. Hay que cortarla por algún lado, ¿vale? O incluso, si cuesta, pues hay que ir probando de entrada ahora, nos falta conocimiento, lógicamente, pero ya debemos de empezar a enfocar el trabajo en consulta de esta manera. Si conseguimos romper eso que está dando vueltas, que en fisioterapia y en neurociencia también se le llama síndrome de sensibilización central, quiere decir que nuestro sistema nervioso, tanto central como autónomo, se ha acostumbrado y ya se ha acostumbrado a eso y lo entiende como normal. No es que lo entienda como normal, sino que va adaptándose buscando no al cambio, ¿vale? Prefiero quedarme aquí encogido y engarrotado que cambiar, ¿no? Porque hay un cierto miedo al cambio. Pero eso nosotros tenemos que trabajarlo, tenemos que darle herramientas a eso, ¿vale? Muy importante enseñarle, educarle al paciente que por tener una hernia no tiene por qué doler. Yo estoy harto de ver a gente en consulta que viene con la resonancia, con el diagnóstico de una hernia lumbar L4, L5 o L5S1, que son las más comunes, y pinzamiento en el nervio de la raíz y ya asumir que eso solo hay la solución de operar o que eso ya es un dolor para siempre, ¿no? Que requiera medicación. Y somos nosotros los que debemos de explicarle bien en lo que consiste, pues lo que hablábamos del disco está así y llega un momento que como cualquier otro tejido corporal se va a reparar, ¿vale? En este caso se va a secar, se va a encapsular, perderá su líquido que lo veremos en la imagen de la resonancia y esa hernia en ningún caso va a quedarse así para siempre, en ningún caso. Y una hernia no tiene por qué doler. Vemos muchos pacientes con problemas de discopatía que no duelen, con unas hernias en la imagen de caballo que salen un montón, ¿vale? Y que están súper ocupando el espacio y no duele, si lo demás está bien adaptado, ¿vale? Y vemos otras muy chiquitas que duele muchísimo, ¿vale? Entonces no podemos enfocarlo a cómo está el disco, así duele. O es que como tengo una hernia duele. O es que como tengo una protusión no duele. Ahí, duele o no duele, ¿vale? O es que está apretando el nervio y ya entonces hay que operar. ¿Para qué? ¿Para abrir espacio? No. Primero, no tiene por qué doler. Segundo, debería de ser un proceso temporal. Una hernia acabará por no doler porque el cuerpo lo va a reabsorber y lo va a reparar y lo va a desecar y ya no ocupará espacio físico, sino que será una piel colgante que ocupará un mínimo de espacio. Si pasa esas semanas de reparación del tejido y el dolor sigue estando, quiere decir que hay algo que está
que ese problema discal es secundario de otra cosa. Que hay otra cosa que está alimentando a ese desequilibrio. ¿Vale? Y son la mayoría de los casos. Por lo cual, me atrevo a decir que no es significativo que haya una discopatía ni una hernia discal, por muy grande que sea, asociada al problema primario o asociada al dolor agudo que aparece en consulta. De hecho, ¿por qué será que veo en consulta gente, paciente crónico de dolor lumbar, paciente que la hernia sale y efectivamente en las imágenes de resonancia magnética vemos que está presionando al nervio y se irradia? Al final, como el dolor acaba por no desaparecer del todo, la desesperación hace que siga el consejo del traumatólogo y que se opere, ¿vale? Y lo que hacen es limpiar esa parte, entran, limpian esa parte, o quitan el disco, o ponen un disco prótesis discal, o fijan las dos vértebras esas para que no haya esa compresión, y entonces la hernia no se mueva, sino que se acabe forzando a que se seque. Pero ¿cuántas veces no vemos en consulta, los que llevamos muchos años viendo este tipo de dolores crónicos, en que incluso, bien, al parecer, unos buenos resultados después de la operación, porque ya no duele eso que está saliendo, pero aparece una hernia en el piso de arriba? ¿No es lógico pensar que si sale una hernia por el piso de arriba, quiere decir que hay una descompensación por arriba o por abajo que está haciendo que hay un sufrimiento en esa zona, y el eje de gravedad está haciendo que se vea esa zona empujando los discos hacia atrás? Empujaba más a aquel que salió la hernia, pero si ese no le dejamos, le ponemos una prótesis o lo desecamos desde afuera, o ponemos tornillos y placas para que esa zona se fije, sale por otro lado. Porque el problema primario, el problema original, sigue estando. ¿Vale? Otra de las cosas es, en ese feedback que decíamos de loop positivo, vamos a poner algún ejemplo, ¿no? El reposo hace que el sistema nervioso central más se centre en eso, porque tiene que estar menos por otras cosas, por ejemplo el movimiento o la actividad, tanto mental como física, y entonces eso se retroalimenta. Por eso, en ninguno de estos casos es directamente proporcional el hecho de aconsejar el reposo, aunque sea un dolor agudo. Si es un primer episodio, se puede recomendar, puede ser adecuado en una primera fase de reparación del tejido, que entendemos que puede haber una hernia o una inflamación en la zona, y entonces sí podamos aconsejar, o el médico con razón puede aconsejar el reposo durante esa reparación, pero obviamente en ningún caso puede pasar más de un mes en reposo, en cama, por ejemplo, porque si no, entonces sí que no se va a solucionar, porque va a estar en ese círculo inevitablemente. ¿Entendéis? Tema nervioso, está pendiente de eso, como no tiene otras cosas en qué ocuparse, tanto de coordinación física como de trabajo mental, ¿vale? Lo primero que hacen es coger la baja y estar en cama o en el sofá, moverse, lo que hace que entre en ese feedback positivo. Y eso hay que cortarlo. Entonces, siempre aconsejarle movimiento dentro de sus parámetros de dolor, ¿vale? Pero siempre hay que estar trabajando tanto física como mentalmente. Cuando digo mentalmente es que la mente esté por otras cosas para que no esté por eso. ¿Vale? O lo que es lo mismo, cuando a ti te duele mucho el pie, si te dan un puñetazo
en el hombro, muy fuerte, el dolor del pie pasa a ser secundario, el cerebro le presta atención al hombro y el pie no te duele. El pie no te duele. Igual cuando se arregle lo del hombro, igual entonces vuelve el dolor del pie, porque no se solucionó ese feedback de ahí, ¿no? Pero de alguna manera hay que romper eso, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Vale, aquí vemos ejemplos de lo que sería una protusión, o sea, un abombamiento del disco, una hernia o extrusión, que es cuando sale ya de su espacio vital, ¿vale? Es decir, se rompen las fibras, las fibras del anillo fibroso, ¿vale? Y sale hacia afuera. O puede también haber un secuestro, que quiere decir que el cuerpo en la fase de reparación, ¿vale? Repara, cicatriza por donde se rompió las fibras y hay un trozo de lengua que se queda fuera. Este caso, tanto uno como el otro caso, en el momento a corto plazo puede producir esto dolor, pero a largo plazo en ninguno de los casos debería de producir dolor. ¿Por qué? Porque cuando hay una hernia, una extrusión, que es el B, al final el cuerpo va a acabar por desecar esa zona, ¿vale? Por dejarla seca y el negro desaparecerá, en este caso lo que hay negro desaparece y se queda solamente el disco fibroso, y en el caso del secuestro lo que ha quedado fuera, esa bolita, y no hay nadie que la alimente, ¿eh? Eso es líquido, con lo cual va a ser una bolsa como un globo de agua que se va a ir secando, ¿vale? Y va a quedar el tejido, un pellejito ahí que no ocupa prácticamente nada. Incluso el cuerpo lo puede hasta reabsorber, ¿verdad? Vale, esto es lo que hemos hablado antes, ¿vale? El dolor, la radiculopatía, o sea que cuando hablamos de radiculopatía o dolor radicular, estamos hablando de dolor que se irradia, ¿vale? Que se irradia por una franja muy concreta, que quiere decir el recorrido del nervio y todo lo relacionado con el recorrido del nervio. Y uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta es que cuando está pillado el nervio en su raíz, el nervio periférico está pillado, por ejemplo, por una hernia que ocupa el espacio de salida de ese nervio que luego baja, duele más. Si de verdad está todo el rato chafando ese nervio, los efectos se van a ver más a distancia. ¿Qué quiere decir con eso? Que la sintomatología, por ejemplo, va a doler más en el pie o en el dedo gordo, que parece gota, un ataque de gota, a veces se diferencia, a veces se confunde con un ataque de gota, o va a doler en el gemelo, en la parte lateral, posterolateral del gemelo, por ahí, el pie, el tobillo, más que incluso en la zona del glúteo, en la zona posterior del muslo o incluso en la zona lumbar, ¿vale? Y a veces pensamos que como no duele en la lumbar, duele ahí abajo, está afectando menos, ¿vale? Pero la realidad es que eso nos suele confundir mucho y cuando afecta del todo a su raíz y duele más abajo que arriba, suele haber una afectación física más grande. ¿Sí? Si hay una afectación neurológica, un achafamiento del todo de este tipo que estábamos hablando, y no se recupera en el corto plazo, esto va a tener consecuencias como en cualquier otra raíz nerviosa, va a tener consecuencias en el deterioro de ese nervio.
en el deterioro de ese cable. Va a quedar como un cable eléctrico, ¿vale? Un ratón pues escarba y lo muerde y va a quedar la señal alterada, ¿vale? Ese tipo de dolor debería de tratarse o tratar de abrir espacio lo antes posible, ¿vale? Entonces, en ese caso, que afecta tanto, sí que se debería ver si el dolor es continuo y no mejora en ninguna posición, ¿vale? No hay manera de que mejore en 24 horas seguidas durante ya bastantes días, entonces ahí sí que deberíamos de tener un criterio profesional de derivación hacia el sanitario porque es posible que haya que operar y que en ese caso sí que se deba operar para de alguna manera reparar esa raíz nerviosa o hacer que no haya ese sufrimiento. Aunque después de operar, igualmente nuestro papel sigue siendo igual de importante que los otros casos que decíamos antes. Hay que igualmente ir al origen, a qué está pasando. Porque, como decimos, si el origen nos sigue sin tratar, si sigue en ese feedback de luz positivo, aunque lo operen, va a volver a pasar. Si no en ese nivel, en otro nivel. ¿Vale? Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? Aquí veis una resonancia, ¿vale? Y vemos las diferencias entre unas hernias y otras, ¿vale? Entonces aquí vemos, esto es el disco, ¿vale? Más o menos lo veis bien, ¿verdad? ¿Me veis el puntero? Vale, esto es el disco, ¿vale? Esto es la zona medular, ¿vale? La médula. Estas son las carillas articulares, esta y esta, ¿vale? Que aquí, como veis, están sanas, ¿eh? Una de las cosas que tenemos que ver es, ya que tenemos dos, una a cada lado, pues comparar si una está muy chapada, si una está el espacio, está la señal, hay hiperseñal, pues es que está inflamada, y si está inflamada veremos que hay más superficie porque hay inflamación, pero el color será distinto, ¿vale? Y entonces lo que vemos aquí es que la hernia, lo que sale, puede ser, le llamamos central, puede ser, bueno, le ponen las etiquetas, pero quedaros con que se puede dar en cualquier dirección, ¿vale? La cosa es que en los nervios periféricos, ¿vale? Las raíces nerviosas que van, en este caso, de la lumbar hacia el miembro inferior, salen por este espacio de aquí. Es decir, este espacio es el que tenemos que mirar cuando vemos una resonancia, ¿vale? Aquí no se ve porque está esto pintado, ¿vale? Pero este espacio es de donde sale el nervio. Desde aquí pasa por este espacio de aquí. Desde aquí pasa por este espacio de aquí. Entonces, si vemos que el disco, este borde, está ocupando este espacio así y no hay espacio vital, o sea, el blanco este no se ve porque se funde este con este en cuanto a tono, es que el nervio no va a poder salir por ahí. ¿Sí? Os situáis, la resonancia es en un corte transversal, ¿eh? La estamos viendo desde arriba, digamos, ¿vale? Entonces, si sale hacia aquí, en ningún caso afectará al nervio periférico. Puede afectar, si sale mucho, a los ligamentos, en este caso el ligamento común posterior, puede afectar al ligamento amarillo, puede afectar incluso a la médula, si hay mucha estenosis, ¿vale? Si sale mucho y ocupa el espacio de la médula, pero estas de aquí son las de compromiso radicular, ¿vale? Las que sale el nervio por aquí. O puede salir la hernia por aquí, pero como veis, el espacio por aquí se respeta. ¿Sí? Así analizaremos nosotros una resonancia. Son las cosas importantes que debemos detectar. Que haya un buen espacio para la salida nerviosa y las carillas articulares. Que el trauma y demás sanitarios le dan poca importancia, pero para nosotros, como sabéis, tiene mucha importancia. ¿Vale? Así como la dirección de la transversa, hay la dirección de la espinosa, ¿vale? Que aquí no la vemos, ¿vale? La dirección de la espinosa aquí no la llegamos a ver, pero si me miráis aquí en mi imagen, vemos la espinosa que está así,
y observamos las carillas articulares y nos daremos cuenta hacia qué lado está el bloqueo. ¿Sí? Mirando la carilla articular y mirando la orientación recta hacia atrás o no de la espinosa, ¿verdad? Ok, voy a quitar el uso compartido, dejar de compartir y nos vamos a conectar todos. Y vamos a acabar por resolver dudas o algún comentario o alguna cosa que quede por ahí en cuanto a, como habéis visto, tipo de dolor de origen lumbar o no y qué observamos más en una resonancia, que es lo de más interés en una resonancia, tanto lateral como en el corte transversal y donde nos vamos a enfocar sobre todo en el paciente de dolor crónico, que es el que, de hecho, es el que quiero en consulta, porque es el más difícil, pero es el que me va a dar más éxito si resuelvo. El que alivio, a corto plazo, va a estar contento mañana, pero va a estar enfadado conmigo pasado mañana. Y va a volver a venir, y va a volver a venir, y me lo podéis decir vosotros, los que ya lleváis tiempo trabajando, que vuelva a venir y con una lumbalgia, y le descargo y el tejido muscular, y le relajo la cadena posterior, incluso las piernas, y le alivio el recorrido del nervio, y hago un buen trabajo del tejido, incluso de movilidad, pero nos damos cuenta de que a las semanas o incluso a los meses se vuelve a repetir. ¿Vale? Y hay que analizar qué está pasando para qué desequilibrio hay para que llegue a producir ese dolor. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo todos? Vale, pues conectar los audios y comentarme alguna duda. ¿No? O sea, yo mi duda en lo que dices entonces es que antes de que haya, o sea, antes de hacer cualquier tratamiento, hay que mirar, o sea, hay que descartar si tiene una hernia. No. De hecho, me va a dar igual la, Vale, la hernia, porque en ningún caso va a ser el origen de dolor para el paciente crónico. claro, vale, Sí puede ser en el momento agudo, sí puede ser que se haya hecho una hernia, o sea, un desgarro del disco y salga la hernia y ese desgarro duele y ese disco esté ocupando un espacio que está afectando a estructuras, pero eso se tiene que repararlo, el cuerpo lo va a reparar y va a cicatrizar esas fibras, como cuando hay un desgarro muscular o cuando hay un desgarro tendinoso o ligamentoso, que como sabéis, al final el cuerpo lo recupera y en este caso también. Entonces, si no ha pasado nunca y ha tenido lo que hemos dicho antes y viene con un dolor local, un dolor agudo producido por una hernia, es que no va a pasar eso. ya, ¿Por qué digo que no va a pasar? Porque cuando viene con una hernia diagnosticada, ya pasa mucho tiempo. claro, no existe el paciente que venga en consulta con dolor agudo por una hernia, que la causa en ese momento sea agudo por La una hernia. hernia diagnosticada y que que el desencadenante de ese dolor agudo que hay ahora sea la hernia. Porque, primero, que no lo sabemos, puede ser que venga y nunca haya padecido de la lumbar y en un gesto de alguna debilidad ya previa o descompensaciones ya previas, se haga una hernia discal y tengamos la suerte de que venga a consulta en el proceso agudo, y ese es el difícil porque como una lesión de ligamentos o como un desgarro muscular requiere su proceso, ¿vale? Tampoco nosotros podemos
hacer especialmente gran cosa, ¿vale? Sí podemos ayudar a ayudar en el proceso como en cualquier otra lesión, un desgarro muscular, por ejemplo, pero al final él tiene que cicatrizarlo, él, ¿no? Me refiero que si nos viene con una hernia y la hernia es la que está produciendo el daño ahora, no lo sabemos. Y si lo sabe, quiere decir que ya no es agudo por la hernia. Porque entre que se le produce la hernia y se hace la resonancia, en el 99,9% de los casos han pasado incluso meses. Sí, sí. O sea, ya no es la hernia la que está causando, a eso me refiero. Entonces no le tenemos que dar la importancia a la hernia porque no, ya no es el causante. Claro, pero, o sea, el causante normalmente en este caso, en el caso de que sea una hernia, aunque no sea el problema, o sea, la causante del dolor, o sea, lo que el cuerpo compensa para proteger a la hernia, eso es lo que tenemos que descubrir, ¿no? Pero claro, siempre va a ser un pez que se muerde la cola, ¿no? Por eso se vuelve crónico, porque Claro, siempre estará el cuerpo protegiendo a la hernia, ¿no? claro. Y si nosotros quitamos la protección, o sea, nos quedamos con el concepto de voy a relajar el Aliviar el tejido dolor. porque ahora le está doliendo el músculo, que está tenso, que además suele ser lo que nos solemos encontrar en consulta. Lo que está doliendo especialmente no es el disco, sino que es el músculo, tejido blando, o una sensibilización central, por eso cuando tocamos, apretamos en el hueso duele, ¿vale? Ah, ya. Y en ese caso sí que, bueno, pues yo creo que ya ha quedado claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Me he explicado? Sí, Aunque no te he acabado de responder, pero creo que sí que te has respondido sola, ¿no? sí, 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 sí. O sea, ahí está lo difícil. Claro. Y lo primero es decírselo. Yo cuando le digo al paciente que tiene es que tengo una hernia, bueno, es que la hernia no tiene por qué doler. ¿Cómo? Ya, Ostras, ¿cómo que no? Oye, que pues no, bueno, claro, no. todo la achacan a la hernia. Pero, Exacto. Hay que quitar esa etiqueta porque si no, el círculo vicioso se mantiene. Porque le estás diciendo a tu cerebro, como tengo la hernia, y como me hacen una resonancia un año después y la hernia sigue saliendo, aunque esté seca, sigue apareciendo en la imagen, pues seguimos asociando que me duele por la hernia. ujú, vale. ¿Sí, Joan? Ponte el sonido. El micro. Joan, abajo a la izquierda hay un micro y pone silencio. Bueno, chicos, lo dejamos aquí, ¿vale? Porque si no, al final del libro se... Apúntate la duda, Joan, apúntate la duda o las dudas, porque nos vamos a ver en clase y este tipo de directo lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Con este concepto de una horita, ¿vale? Y nos vemos y vamos resolviendo las dudas. Todas las dudas que tengáis igualmente, apuntároslas para cuando nos veamos, ¿vale? Chicos, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Venga, adiós, Besitos. gracias. Gracias, David.